¿Qué tal, amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo video que vamos a desarrollar el día de hoy. Y vamos a hacer una reflexión sobre dos temas que quizás parecen contrapuestos, que para muchos quizás no tienen nada que ver, pero vamos a reflexionar entre dos aspectos muy importantes. Cueva de los tallos y psicología analítica. Cueva de los tallos y psicología analítica. Parece que son dos conceptos que a muchos los llaman la atención y hoy vamos a desarrollar la temática eh, para conectar estos dos campos de investigación y que mucha gente desde hace 150 o más, mucho más incluso, ha venido desarrollando sobre la temática. Eh, Antes quiero invitarles a que se suscriban a mi canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa, donde que divulgo varios temas ligados a la psicología y lo vinculamos con diferentes áreas, con diferentes campos de investigación, de reflexión. Entonces, suscríbanse a mi canal, activen la campanita. También en la parte de acá abajo de la descripción de este video les voy a dejar mi número de cuenta de ahorros, unos datos de mi teléfono, en el caso de que ustedes quieran aportar económica y financieramente a este canal, a estos videos que venimos desarrollando. Y también en la descripción, asimismo, van a encontrar ustedes varias fuentes, varios links a otros videos, tanto en mi canal de YouTube como fuera de mi canal de YouTube, otras fuentes, para que ustedes sigan investigando cada uno de estos temas, porque no queremos que se queden con estos 30 minutos, 20, 30 minutos que desarrollamos estos videos, sino que más bien eh, estos temas dan para mucha investigación de años, de, de contrastar fuentes. Siempre esa es la invitación y que no se queden únicamente con lo que yo les estoy presentando aquí ni con lo que yo le digo. Bueno, eh, para ir a la reflexión, a lo que muchos investigadores han ido hablando, investigando, conociendo sobre lo que es la Cueva de los Tallos, quiero remitirme a algunos de sus principales autores y cómo se van vinculando sus investigaciones. Eh, un primer autor yo creo que es fundamental, ¿sí?, para el tema de la psicología. Eh, Creo que nos conecta a lo que es la psicología occidental, la psicología académica, eurocéntrica, eh, de lo que hoy conocemos como Occidente, que implica toda la historia de lo que ha sido el mundo helenístico, el mundo romano, judeo-cristiano, y después el mundo académico, materialista, científico, de lo que es la universidad. Y desde esa perspectiva hay una cierta corriente que es la psicología conductista, la psicología materialista, y eso es una parte de la psicología. Pero también hay otra parte de la psicología, que es la psicología que simbólicamente sería como la psicología de Oriente. Entonces, hablamos de la psicología de Occidente, ¿sí?, que es lo que ya mencioné, y la psicología de Oriente, que vendría a ser un término simbólico que representa o que simboliza eh, los elementos de una psicología que ha sido ocultada, que ha sido incluso perseguida, que ha sido reprimida, que es el mundo del inconsciente, el mundo de los símbolos, el mundo de las culturas orientales, de la India, del Tíbet, como, como lo que son los estilos de vida del budismo, del hinduismo, del taoísmo. Y dentro del mismo Occidente, muchas culturas, psicologías han sido reprimidas, perseguidas y ocultadas incluso, que es la psicología ocultista, que viene de toda la corriente de la psicología del paganismo,
de la psicología de la alquimia. Entonces, todo eso podríamos simbolizar como la psicología de Oriente. Y Carl Gustav Jung, que vivió entre 1875 y 1961, nació en Suiza, en Europa, complementa, es un punto de conexión entre la psicología de Occidente con la psicología de Oriente. Estos dos términos que cargan una fuerte connotación simbólica, la psicología de Occidente con la psicología de Oriente. Y podríamos irnos de largo profundizando en estas dos terminologías, estas dos formas de comprender la psicología. Y yo creo que Carl Gustav Jung simboliza ese punto medio entre la psicología de Occidente con la psicología de Oriente. Y él, en términos generales, fue un médico, psiquiatra, y después se fue transformando a la psicología y fundó lo que es la psicología analítica, y fue contemporáneo de alguna manera de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, pero después, a pesar de que tenían aspectos en común, después se separaron. Su amistad duró muy poco tiempo a inicios del siglo XX, por allá por 1902, 1903 hasta 1911-12, duró su amistad y después cada uno tomó su rumbo y Carl Gustav Jung llamó a su psicología la psicología analítica del inconsciente, la psicología analítica del inconsciente. Entonces, Jung, yo ya tengo varias charlas y videos sobre Jung, les voy a dejar acá abajo en la descripción, donde que yo ya he hablado algunos aspectos de Jung y hay otros canales y otras fuentes que ustedes pueden investigar sobre Carl Gustav Jung. Y él introduce dentro de la psicología algunos conceptos, tomando algunos elementos de Freud, pero también trascendiéndoles. Como por ejemplo, inconsciente colectivo, habló de los arquetipos, formas arcaicas de la mente, del espíritu, de la psicología. Investigó y tiene un libro y varias publicaciones sobre la alquimia, sobre esta psicología de la Edad Media en Europa, que es la alquimia. Entonces, profundizó en los elementos simbólicos, la sabiduría de la alquimia. Profundizó en varios elementos místicos, por eso Jung es el padre de la psicología mística, del misticismo, del esoterismo, del autoconocimiento, y muchos dicen que Jung fue un gnóstico. La gnosis implica toda una historia. Les voy a dejar acá abajo algunas conferencias también y algunos elementos sobre la gnosis, qué es el gnosticismo. También profundizó en algunos de los elementos mitológicos de varias culturas, especialmente de varias culturas ancestrales. Entonces, él decía que el inconsciente, que no solamente los individuos, sino también, no solamente hay un inconsciente individual, como creía Sigmund Freud, sino también que hay un inconsciente colectivo y que está representado a través de los sueños, de los arquetipos y de los mitos de las culturas ancestrales, y que todos tenemos esos símbolos, esos mitos en nuestro interior, como seres humanos. Y para entender la mente, el comportamiento de las personas y, entre comillas, las patologías mentales, se requiere investigar mucho sobre los mitos de las culturas ancestrales. Su psicología tiene un toque bastante espiritual, bastante complementa lo espiritual con lo biológico, y pues tiene varios libros. Esto como parte importante para entender después estos vínculos de las culturas ancestrales, del misticismo, del inconsciente, de los arquetipos y de la alquimia, incluso de la gnosis y la mitología, de lo que implica los mitos, las leyendas, en torno a la cueva de los tallos, que es una cueva bastante misteriosa que tiene muchas leyendas, tiene varios mitos, tiene varias historias, tanto locales como internacionales. Entonces es clave, ¿sí? Es clave comprender ciertos elementos básicos de Carl Gustav Jung
para poder tener una reflexión sobre la investigación y qué está sucediendo con todas las investigaciones, publicaciones, videos, incluso hasta documentales y películas sobre la Cueva de los Tallos acá en el oriente ecuatoriano, y que está a no más de unas 3 o 4 horas de donde yo vivo, acá en el sur del Ecuador, en la parte de Limón Indanza, en la provincia de Morona, Santiago. Yo estoy a 70 kilómetros del centro poblado de Limón Indanza, de la Amazonía ecuatoriana, y esta cueva a mí me ha llamado mucho la atención. Eh, He ido a conferencias de bastantes místicos y de investigadores de la Cueva de los Tallos, y me he encontrado con bastantes elementos y que tienen un cierto vínculo con lo que es la psicología analítica de Carl Gustav Jung. Y de ahí sí vamos a otro personaje, que es Juan Moritz. Juan Moritz fue un investigador que nació en Hungría. Investigó sobre lo que es la cultura magiar de Hungría, en Europa. Nació él en 1923 en este país europeo y falleció en 1991 en Guayaquil, Ecuador. Fue un explorador, investigador y de alguna manera un antropólogo bastante místico, explorador de la Cueva de los Tallos, y como les decía, él comenzó indagando y encontrando bastante material bibliográfico, documentación sobre la lengua y la cultura magiar, y esta cultura europea asentada en Hungría. Él se interesó por esta cultura de su país y después, con sus investigaciones, llegó a Sudamérica, concretamente a Argentina, y desde Argentina migró acá al Ecuador en los años fines de los 60s y 70s, y comenzó a investigar sobre los orígenes de la cultura magiar de Hungría que estaban acá en el Ecuador, y concretamente entre Azuay y Morona, Santiago, estas dos provincias hermanas del sur del Ecuador. Y conforme fue investigando, encontró varios elementos, que había mitos y leyendas de una cueva, donde que era los orígenes de la cultura magiar europea, y esta cueva hoy lo conocemos como la Cueva de los Tallos, que está ubicada en Limón Indanza, en la vía entre Santiago de Méndez y Tihuinza, pero pertenece al cantón Limón. Y pues también él hizo muchas comparaciones en lo que fue la cultura magiar de Hungría y sus ancestros que estaban alrededor de la Cueva de los Tallos y la cultura shuar. Y estas dos lenguas del magiar y de shuar hizo una comparación y que tenían puntos en común. Entonces, a partir de eso, hizo varias expediciones a la Cueva de los Tallos en los años fines de los 60, pero más especialmente en los 70s y en los 80s, y finalmente él falleció en la ciudad de Guayaquil. Hay muchos mitos, leyendas que implican todas sus investigaciones. Yo he encontrado algunas publicaciones de él en el Banco Central del Ecuador, acá en Pumapungo, en la ciudad de Cuenca. Y pues es un personaje que requiere hacer una biografía más profunda de él y todos sus aportes a la Cueva de los Tallos, que merece mayor reconocimiento por parte de los ecuatorianos. Eso como término bastante importante. Entonces, reflexionar sobre Carl Gustav Jung, sus mitos, sus leyendas, el inconsciente colectivo, los arquetipos y las investigaciones de Juan Moritz. Y después, ya en los 70s asimismo, tenemos a otro personaje que publicó y ha dado conferencias desde los años 70s, es Sixto Paz Wells, que nació en 1955 en Perú. Su padre hizo varias investigaciones también, y Sixto Paz Wells hoy es un escritor, ufólogo y místico peruano que da varias conferencias, tiene varios libros, publicaciones, entrevistas, en YouTube también le pueden encontrar.
Y él fue el fundador, o ha sido el fundador de lo que es la misión Rama. La misión Rama tiene un componente místico, porque él en los años 70 recibió unos mensajes de unos seres que se podrían llamar los seres extraterrestres, y desde ahí, a partir de estos mensajes que recibió de alguna manera, según él cuenta, de manera mística, de manera utilizando la psicografía, estos seres se han comunicado con él y desde ahí él funda esta misión Rama y comienza él a interesarse por el fenómeno ovni, los seres intraterrestres y los seres extraterrestres, los objetos voladores no identificados y dentro de esta misión Rama, que implica una concepción mística de leyenda, de espiritualidad, si no conocemos la psicología de Carl Gustav Jung, poco podríamos entender toda esta concepción de la misión Rama y de estos mensajes que han sido revelados a Sixto Paz Wells. Y desde ahí él comienza a hacer toda una misión para difundir un plan cósmico, utilizando diversas técnicas de meditación en ciertos lugares sagrados de Sudamérica, del Ecuador, de Perú, de Brasil, de Bolivia, y pues a través de técnicas de meditación puede conectarse con el mundo espiritual. Y a través de esta psicografía se comunica con un ser espiritual que se llama Oxalc, y desde ahí comienza todo un camino místico hacia la ufología, que para muchos puede ser charlatanería si no comprendemos la psicología junguiana, si no conocemos a otros autores que ya les voy a mostrar, pero creo que todas las investigaciones y conferencias de Sixto Paz Wells nos pueden ayudar a conectarnos con ese sentido espiritual, místico, esotérico que todos los seres humanos tenemos. Otro personaje cuencano, ecuatoriano, es Jaime Rodríguez, tachado de loco. Muchos hacen incluso bromas de sus planteamientos, de sus charlas, de sus investigaciones. Jaime Rodríguez es un ufólogo, místico y conferencista ecuatoriano, cuencano. Muchos años se ha dedicado a la investigación del fenómeno ovni, de objetos voladores no identificados, de los seres intraterrestres, de los seres extraterrestres, pero también cómo se vincula esto con las culturas ancestrales, entre ellas, por ejemplo, qué pasa con la Cueva de los Tallos, que también tiene varios videos hablando sobre la misma, sobre Chowchi. También tengo yo una conferencia sobre Chowchi que les voy a dejar en la parte de acá abajo de la descripción, en Sixi Azuay, los Tallos, la Cueva de los Tallos en Limón Indanza, en Morona, Santiago, y en Paredones, en la parroquia Molleturo, cercano a San, eh, bueno, cerca a Molleturo, San Pedro de Yumate, en Paredones. Son puntos energéticos que permiten conectarnos con nuestros ancestros y con las culturas ancestrales y quizá con seres espirituales, y hay muchos mitos y leyendas que nos hablan de estas dos provincias, de estos tres puntos que están en dos provincias, en Azuay y Cañari, que posiblemente estén interconectados energéticamente, incluso muchos dicen físicamente. Los Tallos, la Cueva de los Tallos en Morona, Santiago, Chowchi en Sixig y Paredones en San Pedro de Yumate, Molleturo. Entonces, yo creo que seguir las entrevistas de Jaime Rodríguez sin comprender la psicología analítica de Carl Gustav Jung, creo que ahí no vamos a tratar de comprender y más bien le vamos a tomar esto como objeto de burla o de algo que entre comillas no es científico, que no es racional, que es irracional,
y asimismo como a Jaime Rodríguez y a Sixto Paz les han tachado de locos. Pero atrás de esto hay todo un mensaje psicoespiritual. Y aquí está, tenemos la Cueva de los Tallos en Coangos, en Limón Indanza, de Morona, Santiago, Ecuador. Pues yo no he tenido la oportunidad de ir. Hace pocos días me fui a Limón Indanza, pero estuve cerca de las cuevas, pero no fui a Coangos. Estaba cerca de ahí, en un lugar que se llaman las Cascadas Coloradas, Chiviasa. Y algún momento espero conocer la Cueva de los Tallos, ojalá haya esa oportunidad. Y es una cueva que ha tenido su historia desde Juan Moritz, incluso más atrás por muchos investigadores actuales, pero es una cueva de hace miles y millones de años y que recién con el padre Carlos Crespi, con Juan Moritz, con Sixto Paz Wells, con Jaime Rodríguez, ha recibido una atención especial por los misterios, los mitos, las leyendas y todo el esoterismo o la psicología analítica que conlleva comprender estos fenómenos quizás para muchos sobrenaturales. La cueva de los Tallos tiene mucha relación, según los investigadores, con los petroglifos de Pucharo en el Parque Nacional del Manu o del Manú en Perú, que tiene, para algunos investigadores académicos, no esotéricos, tiene una antigüedad de 3000 años antes de Cristo, pero puede tener muchos años más atrás. Habrá que seguir investigando desde fuentes académicas y esotéricas las conexiones entre la Cueva de los Tallos y los petroglifos de Pucharo en el Parque Nacional del Manu en Perú. Retornando a lo que es Morona, Santiago, en Morona, Santiago tenemos al pueblo Shuar, que es un pueblo que requiere su reflexión desde la psicología analítica, desde sus propios mitos, desde su propia cultura. Han habido muchos investigadores ya del pueblo Shuar, de su historia, de su mitología, de su filosofía, de su ciencia. ¿Y por qué? Porque son los que han cuidado, son los protectores, el pueblo que ha estado en conexión de manera ancestral con la Cueva de los Tallos y otras cuevas que están cerca a la Cueva de los Tallos, como la cueva o la entrada al mundo intraterreno de lo que es la Unión, cerca de Coangos. Y pues el pueblo Shuar también tiene una serie de médicos ancestrales diferentes a los médicos occidentales. Su medicina, su psicología requiere mucha más investigación, comprendiendo los planteamientos de Carl Gustav Jung. Y aquí está la ubicación según los mapas de Limón Indanza en Morona, Santiago. Ustedes ven aquí, está el cantón Limón Indanza, que prácticamente tiene su cercanía con el cantón Gualaceo en la provincia de La Suay. Está conectado a través de la vía Cuenca, Gualaceo, Limón Indanza, y que esa nos lleva a la Cueva de los Tallos también. Entonces, el cantón Limón Indanza requiere toda una investigación de muchos de sus lugares, de sus sitios arqueológicos, de su gente y del pueblo Shuar que se asientan mucho en su territorio. Pero no solamente están en Limón Indanza, el pueblo Shuar. Acá tenemos varias culturas que ustedes ven en el territorio Shuar, donde está todo el punto rojo. Y tenemos varias comunidades y pueblos como los Achuar, Andoa, Candoshi, Huampis, Ahuajún, es decir, una serie de culturas y de pueblos y de comunidades que están en la Amazonía, en la parte sur de la Amazonía ecuatoriana, y parte también está en Perú. Y justo esta zona es donde que hubo conflictos en los años 90 entre Ecuador y Perú. Pero
para estas culturas no hay divisiones territoriales entre países porque históricamente ellos han estado asentados en este punto más allá de los problemas o los límites entre Ecuador y Perú. Entonces, aquí hay todo un territorio y puntos, una serie de cuevas, de etnias, que tienen su propia ciencia, su propia dinámica y su propia cosmovisión y su propia filosofía, que requiere mucha investigación. Y una puerta de entrada a entender esta cultura son los planteamientos de Carl Gustav Jung, su psicología del inconsciente, su psicología de los arquetipos, su psicología de los mitos y de las leyendas, que pueden ser insumos importantes para el autoconocimiento de los seres humanos y su conexión entre psicología, cuerpo y espiritualidad. Aquí está también varios petroglifos encontrados en Limón Indanza, en los puntos que se llaman Catacho, Chiviasa y otros puntos en Limón Indanza y sus cantones cercanos en Morona, Santiago, Ecuador. Entonces, tratar de comprender estos símbolos y cómo se conecta con otras culturas, como por ejemplo la cultura magiar, que Juan Morix ya hizo estas reflexiones y estas comparaciones de estos misterios. Entonces, siempre hay que complementar la ciencia materialista, la ciencia academicista occidental, con estas otras interpretaciones de la psicología de Oriente, de los mitos de Oriente y de la sabiduría, del paganismo, del ocultismo. Entonces, complementando estas dos áreas, podemos comprender qué nos quieren decir todos estos mensajes de los ancestros. Y los petroglifos de Limón Indanza, de Catacho, de Chiviasa, nos pueden dar muchos insumos para trascender esta psicología academicista únicamente. Y aquí están algunos libros que les quiero recomendar, que yo tengo en mi biblioteca personal, familiar. Nelson Pineda Brito escribió un libro en el año 2018, que lo tengo en mis manos, que se llama este libro Aventuras en el Santuario de la Cueva de los Tallos y los Seres Intraterrestres. Nelson Pineda Brito es un cuencano ecuatoriano, escritor místico y miembro de la misión Rama, investigador de la Cueva de los Tallos y los Seres Intraterrestres y la Hermandad Blanca, practicante de la meditación, y ha hecho varias exploraciones a la Cueva de los Tallos. Y en este libro, que en algún momento podríamos profundizar, hace muchas revelaciones sobre esta cueva, sobre los misterios, cómo se conecta esta Cueva de los Tallos con las otras culturas y civilizaciones antiguas como la de Egipto, la de Göbekli Tepe en Turquía, con las culturas budistas, hinduistas, muchas pirámides en México, en Egipto, en Göbekli Tepe, en Turquía, se conectan energéticamente, incluso para muchos físicamente, con el santuario de la Cueva de los Tallos. Y hablar de seres intraterrestres es meternos en el mundo del misterio, del esoterismo, de la psicología profunda de Carl Gustav Jung. Y creo que Nelson Pineda intenta hacer algunos aportes e interpretaciones sobre la Cueva de los Tallos en este libro publicado en el año 2018. Otro libro que tengo en mi biblioteca y que les recomiendo que lo consigan es de Benito Vidal, que titula Mu, el continente perdido de Mu. Benito Vidal me parece que nació en el año de 1932 en España. No hay mucha información en el internet sobre su biografía. Lamentablemente tampoco conseguí su fotografía, no lo he podido poner aquí. Sin embargo, en este libro pues nos habla de civilizaciones mucho anteriores a hace 12,000 años antes de Cristo, es decir, de 12,000 años antes de Cristo hacia atrás. En este libro él plantea que existieron varias civilizaciones y que nosotros somos una civilización más
la del 2000, 12.000 años antes de Cristo hasta la actualidad, que tiene 14, 15.000 años nuestra civilización, pero que antes ya existieron otras civilizaciones desarrolladas y que fueron destruidas por un cataclismo en el 12.000 al 13.000 antes de Cristo. Y por eso él habla de un continente que se llamó Mu y que estuvo ubicado en la parte del Pacífico, entre casi al sur del Pacífico, del Océano Pacífico. Entonces, aquí también hay una serie de leyendas, de mitos, que requieren con pinzas de ser investigadas, de ser profundizadas desde la psicología junguiana, desde la psicología analítica de Jung, y cómo esto se relaciona a este continente perdido con la cueva de los tallos, cuáles son esos vínculos, y hay que seguir profundizando. Además, Benito Vidal tiene varios libros publicados que ustedes ven en pantalla. En el 93 publica El enigma del hombre americano. En 1999 publica Mu, la madre patria del mundo. En el 2000, Historia mágica de los indios pieles rojas. En el 2006, La alquimia, y ahí se conecta con la perspectiva de Carl Gustav Jung, que también escribió un libro sobre la alquimia, y otros libros más de Benito Vidal, este español, este escritor místico que requeriríamos profundizar en sus libros. Yo únicamente conozco este libro y lo he leído 2 veces y permanentemente estoy consultando mucha de su mitología y de sus leyendas. Otro libro que tengo en mi biblioteca y está cerca aquí en mis manos es Cobrizos blancos y negros aborígenes de América. Edición, prólogo y notas de Rafael Videla Eisman. Es un libro que requiere tomarlo con pinzas porque nos habla de fuentes académicas, de fuentes esotéricas, y publicado por Víctor Larcos Herrera, que nació en Perú en 1870 y falleció en Chile, en Santiago de Chile, en el año 1939, político, escritor e investigador. Un libro que nos lleva al misterio, al misticismo, de varias culturas y de conexión entre varios continentes antes de la llegada de Colón en 1492 a América. Víctor Larco dice que en América, antes de la llegada de Colón, ya habían diversas culturas, tanto negras como blancas y cobrizas. Y estas se conectaban quizás a través del Océano Pacífico hace 60.000 años antes de Cristo. Y pues este libro nos lleva a cuestionarnos muchas cosas, nos da varias fuentes que podríamos seguir investigando. Son 3 libros que yo tengo en mi biblioteca que les recomiendo y que les invito y que pueden tener una conexión muy fuerte con lo que es los mitos y las leyendas de la Cueva de los Tallos. Estos 3 libros pueden estar muy relacionados. Hay cosas comunes entre estos libros que podríamos ir hilando más fino en otras conferencias, pero que les dejo con la inquietud para que ustedes puedan investigar. Y ahora quiero recomendarles a otros autores, ¿sí?, que nos pueden ayudar a comprender las conexiones entre la Cueva de los Tallos y la psicología analítica. Entre ellos, Elena Blavatsky, una mística, una esotérica, madre del ocultismo europeo, que escribió varios libros y fue una de las místicas más importantes del siglo XIX. James Churchward, también otro misterioso personaje, miembro del ocultismo, del esoterismo, y que nos pueden dar luces para entender la Cueva de los Tallos y la psicología analítica de Carl Gustav Jung. Otro personaje importante que les recomiendo que los busquen en YouTube es Paramahansa Yogananda. Escribió varios libros. Un libro que les recomiendo muchísimo se llama El Yoga de Jesús y la vida y los años perdidos de Jesús entre sus 12 y sus 30 años.
y cómo Jesús, de alguna manera, para él, se alimentó y conoció muchas de las técnicas del budismo, de la meditación, de la respiración, y este libro, El Yoga de Jesús, les recomiendo mucho. Pueden ayudarnos a abrir la conciencia, la mente, a ver la espiritualidad desde otra manera. También tiene otros libros, como por ejemplo, Autobiografía de un Yogi o La Segunda Venida de Cristo, de Paramahansa Yogananda. Este místico que vivió que nació en la India, pero que vivió muchos años en Estados Unidos y llevó el mensaje del hinduismo, del yoga y la meditación a Estados Unidos. Paul Rivet, un investigador antropólogo que llegó al Ecuador, hizo varias investigaciones y aportes a la arqueología y a la antropología ecuatoriana, padre de la teoría oceánica del poblamiento de América. Él planteó que las culturas de la India, de la China, del Tíbet estaban conectadas y fueron los que llegaron primero a América y que nuestras culturas incas, pre-incas y de todas las culturas ancestrales de América vinieron justamente por el Océano Pacífico, tanto por el norte como por el centro y por el sur, a través de la Polinesia y de varias islas que están en el Pacífico. Paul Rivet. Chico Javier, un personaje también importante, un brasileño, se dice que es el medium más importante del siglo XX, Chico Javier. Creo que estudiar su vida, leer su biografía, buscar fuentes sobre Chico Javier, este medium del siglo XX brasileño, también nos puede ayudar a entender muchas cosas sobre la cueva de los tallos y la psicología analítica. David Bohm es un físico, promotor de la física cuántica, que vivió en la primera mitad del siglo XX, especialmente desarrolló sus aportes desde la física cuántica, y desde la física y la física cuántica, comprender las energías más allá de la materia. Y David Bohm fue un pionero en estos aspectos de conectar la física con la metafísica y la espiritualidad. ¿Cómo se conecta el mundo de la materia, la energía y la espiritualidad? David Bohm, leer su biografía, sus entrevistas, sus aportes en el internet o en sus libros, creo que puede ser muy importante. Carlos Crespi, un sacerdote salesiano que vivió en Cuenca, fundador del Colegio Técnico Salesiano, se interesó mucho por la arqueología mundial y del Ecuador, trabajó mucho con la cultura shuar, y él también estudiar su vida, su vínculo con la Cueva de los Tallos, su vínculo con la cultura shuar y el misticismo shuar, creo que es muy importante. Josip Ibrahim es un escritor de ciencia ficción que escribió Yo visité Ganímides. Creo que su libro revolucionó muchas cosas para entender la ufología, a los seres extraterrestres, y creo que su gran imaginación nos puede ayudar a romper esa mente únicamente racional y materialista. Josip Ibrahim, un peruano muy importante, ufólogo. Elizabeth Kubler-Ross, una psiquiatra europea, primero comenzó con su materialismo médico, psiquiátrico, y después se interesó por los aspectos místicos de la muerte, de los moribundos, de qué es la muerte, si es que hay algo más allá de la muerte física o de la vida después de la vida. Yo creo que leer la vida y la obra de Elizabeth Kubler-Ross en el internet y en sus libros, creo que nos puede alimentar mucho a esas conexiones con la Cueva de los Tallos y la psicología analítica de Carl Gustav Jung. Anselin Schutzberger hizo aportes muy importantes a la psicología de los ancestros, a la psicología transgeneracional. Anselin Schutzberger, apellido medio difícil de pronunciar, esta psicóloga profundizó en la mente, en la psicología de los ancestros. También hay que revisar sus publicaciones y su biografía. Claudio Naranjo, un psiquiatra místico chileno,
médico que murió hace 2 o 3 años no más, promotor de la psicoterapia gestal, de la psicología de la ayahuasca. Tiene varias conferencias sobre la ayahuasca, que es una bebida preparada por los shuaras y por varias culturas amazónicas. Creo que los aportes, las conferencias de Claudio Naranjo sobre la ayahuasca, sobre esta bebida de los dioses, creo que nos pueden ayudar a conectar la psicología analítica de Jung, la psicología gestal y la psicoterapia gestal con los misterios de la Cueva de los Tallos. Claudio Naranjo. Revisen su biografía y sus entrevistas y su obra en YouTube y en el Internet. Francisco Varela, un biólogo chileno. Sus investigaciones sobre la mente, las neurociencias, la cognición, también creo que son aportes muy importantes que nos pueden ayudar a entender estas conexiones entre la Cueva de los Tallos y la psicología analítica. Francisco Varela. Revisen su biografía y su obra en el Internet y en sus libros también. Y de ahí tenemos otros personajes, como ustedes ven aquí. Juan José Benítez, un escritor del misterio, del ocultismo, sobre la vida de Jesús. Escribió varios libros de la serie o la colección Caballo de Troya. Creo que este español, escritor y periodista, nos puede ayudar a abrir la mente al mundo espiritual. Stanislav Grof, un psiquiatra fundador de la psicología transpersonal, creo que es uno de los grandes continuadores de la obra de Carl Gustav Jung. Stanislav Grof, estudiar su vida, su obra, sus entrevistas en YouTube, les recomiendo muchísimo. Lynn Picknett escribió un libro impresionante. A mí me marcó mucho el libro María Magdalena, la diosa prohibida del cristianismo, publicado en el año 2003. Investigar la vida de María Magdalena a través del libro de Lynn Picknett creo que es algo impresionante para introducirnos en lo que es la psicología analítica, la psicología junguiana, el misterio, el misticismo, el esoterismo. María Magdalena, la diosa prohibida del cristianismo, por Lynn Picknett. Revisen la obra y la vida también de Lynn Picknett y su vínculo con María Magdalena, la esposa o la pareja de Jesús, según sus perspectivas. Brian Weiss, un psiquiatra, explorador de la mente, de la hipnosis y de la hipnosis regresiva, de la terapia de vidas pasadas, este psiquiatra médico que vive en la Florida, en los Estados Unidos, y sus libros, que me he leído como 4 o 5 libros de Brian Weiss sobre la reencarnación, sobre la vida después de la vida, sobre nuestras vidas pasadas. Creo que es algo impresionante lo de Brian Weiss. Rupert Sheldrake también es otro personaje que nos ayudaría a entender mucho sobre esta temática del día de hoy. Sus aportes desde la biología a la teoría de los campos mórficos, de los campos morfogenéticos, y sus vínculos con el inconsciente colectivo. Creo que es muy importante revisar la vida y la obra de Rupert Sheldrake. De Rick Strassman, publicó un libro sobre el DMT, la molécula de la espiritualidad. Es un investigador del DMT, esta molécula que tenemos en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, y cómo se vincula eso con algunos componentes de la ayahuasca, la bebida de los dioses del pueblo Shuar, y que está en varias plantas también el DMT. Rick Strassman, lean su biografía y sus investigaciones de este científico muy importante del siglo XX. Irene Robledo tiene su propio canal de YouTube, búsquenle en YouTube y en el Internet, Irene Robledo. Tiene varias charlas que nos permitirán cambiar la conciencia, introducirnos al mundo espiritual, al mundo del ocultismo y del misterio. Fresia Castro, también pueden buscarla en YouTube, tiene un documental impresionante que se llama América la Revelación, que ella fue la directora de este documental, América la Revelación. Si es que puedo, les dejo acá abajo en la descripción de este video, si me recuerdo, o si no, lo buscan en el Internet, América la Revelación. Yo creo que este documental
nos ayuda a cambiar la conciencia, la mente, la psicología. Fresia Castro. Síganle en YouTube también. Ricardo González, un investigador del mundo intraterreno, de la cueva de los tallos, de los seres intraterrestres, de las conexiones entre diferentes cuevas a lo largo del mundo. Ricardo González, peruano, también un investigador sobre la cueva de los tallos, impresionante. Teresa Mongia, también una mística, tiene algunas conferencias en YouTube. Les recomiendo que sigan a Teresa Mongia y sus conferencias sobre los seres intraterrestres. Rafael Calderón, un ecuatoriano, que tiene algunas conferencias sobre la Cueva de los Tallos, es uno de los mayores especialistas en el Ecuador sobre la Cueva de los Tallos. Les voy a dejar algunas de sus charlas en la descripción de este video de Rafael Calderón, porque él aborda directamente el tema de la Cueva de los Tallos y sus misterios. Y Laura Quijano es una youtuber que tiene un canal sobre ocultismo que se llama El Grimorio. Laura Quijano tiene un canal que se llama El Grimorio y en él habla sobre magia, sobre ciencia, sobre ocultismo. Laura Quijano está escritora y mística de Costa Rica, de Centroamérica. Estos son unos personajes que les invito a que los busquen en el internet, vean sus biografías, sus obras, porque solo a través de la investigación de estos personajes, de su vida, de sus exploraciones, de sus investigaciones, de sus misterios, de sus mitos y leyendas, y de su ciencia, nos podemos conectar con esa sabiduría que gira alrededor de la Cueva de los Tallos y la psicología analítica de Carl Gustav Jung. Estos son otros personajes, autores que ustedes los pueden buscar. Y con esto me estoy despidiendo. Ha sido una charla de 40-45 minutos, quizá un poco larga, pero les invito a que compartan este video, se suscriban a mi canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa, donde que profundizamos en la psicología y especialmente en la psicología de Carl Gustav Jung, que es uno de los personajes más importantes que marcaron el siglo XX y que están marcando la psicología del siglo XXI. Este ha sido mi video, Cueva de los Tallos y Psicología Analítica. Vayan a la descripción de este video, ahí van a encontrarse con varios links, con mucha información, y de otras fuentes que yo les he ido mencionando para que sigan viendo las conexiones entre la Cueva de los Tallos acá en Limón Indanza, en Morona, Santiago, en el Ecuador, y la psicología analítica de Carl Gustav Jung, de este gran psiquiatra, médico y psicólogo europeo que vivió fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Con esto me despido, cuídense mucho, pasen bien, chao, chao.